Bien, para poder complementar entonces ese esquemita acerca de las funciones y el trabajo que hacen los bancos, vamos ahora a establecer una de las políticas más complicadas que tiene que realizar el Banco Central de Reserva. Se llama el encaje legal. El famoso EL, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es el encaje legal? La gente lo confunde siempre con el fondo de reserva, con el fondo de contingencia, que son cosas muy diferentes, ¿ya? El encaje legal es una política que solamente la puede controlar el Banco Central de Reserva del Perú, ¿ya? Te voy a explicar por qué. A ver. Decimos así, el encaje legal es una fracción, ¿ya? O sea, es un porcentaje, es una especie de proporción de los depósitos, ahí está, que los bancos deben inmovilizar en el Banco Central de Reserva del Perú. Acuérdate que el BCR tiene como función principal regular la moneda para preservar la estabilidad de esa moneda. Ahora, ese porcentaje que los bancos inmovilizan lo hacen con la finalidad de, digamos, primero, de controlar la masa monetaria, ¿está bien? O sea, controlar la cantidad de dinero que los bancos pueden, obviamente, movilizar en la economía. Acuérdense que toda emisión primaria, ¿no? O sea, toda base monetaria tiene que ser, pues, el pasivo que asume el Banco Central de Reserva. Cuando uno tiene en el bolsillo un billete de 20 soles, ahí dice Banco Central de Reserva. O sea, es un pasivo que tiene el Banco Central con la gente. Igual pasa también con los bancos, ¿no? Es obvio que si el encaje sube, entonces los bancos van a tener que reservar más depósitos en el sistema del Banco Central, lo cual haría que su liquidez vaya bajando. Pero si el encaje legal lo reducimos, hará que los bancos tengan mayor liquidez. O sea, el encaje es como un control remoto que tiene el BCR, ¿no? Si el BCR quiere expandir la masa monetaria, reduce el encaje. Pero si quiere reducir la masa monetaria porque ese exceso de masa puede crear inflación, entonces lo que tiene que hacer es subir el encaje, ¿no es cierto? Es una forma de proporción inversa que se da entre encaje y la masa monetaria. Vamos a poner un ejemplo en un ratito, ¿ya? Pero además también el encaje le sirve al banco para respaldar los depósitos, ¿no? No es que devuelva el dinero, sino es como un respaldo que el banco tiene para poder cumplir sus obligaciones con el público, ¿verdad? Por ejemplo, si el encaje fuera, a ver, exagerando, 50%, significa que de cada 100 soles que el banco capta, de cada 100 soles que el banco recibe de ahorros, va a tener que guardar 50 soles en el BCR. Por lo tanto, le quedaría solo los otros 50. Esos son los 50 que va a poder prestar. Por eso que muchos se preguntan, ¿por qué es tanta la diferencia entre la tasa activa y la pasiva, ¿no? A veces la diferencia llega hasta ser 20 veces, ¿no? ¿Y eso por qué se da? Porque justamente el encaje es un freno que tiene el banco para no usar todo el dinero que el público ha depositado. ¿Se imaginan que el encaje sea cero? Cuando el banco necesite dinero, cuando el banco no tenga liquidez, va a tener que acudir a quién, pues, ¿no? La respuesta es a nadie. Pero si hay un encaje, pues hay una solidez, ahí le da una cierta solvencia, digamos, una cierta garantía al banco de que podrá tener liquidez en cualquier instante. A ver, hagamos un ejemplito. Vamos a imaginar que el banco recibió un depósito de 1000 soles, ¿ya? El público ha depositado 1000. Y el Banco Central de Reserva fija un encaje de 12%. Eso significa que de estos 1000, el 12% lo va a tener el BCR. Eso sería 120 soles, ¿correcto? Por tanto, al banco le quedaría la diferencia entre 1000 y los 120. Eso daría 880. Al final, si sumamos, daría 1000 soles. Pero el banco ya no va a poder prestar esos 1000. Solamente prestaría 880. Profesor, una pregunta. ¿Y este encaje bancario que está estancado, lo tiene en la congeladora? No. El Banco Central con ese dinero realiza otras operaciones. Por ejemplo, las operaciones de mercado abierto, o sea, compra y vende bonos, ¿no? O de repente con ese dinero realiza las operaciones de redescuento, o sea, significa que el Banco Central le compra a los bancos títulos valores, como por ejemplo letras, pagarés, antes de la fecha de vencimiento, pero que ya el banco a quien le compró anteriormente también había comprado a otro cliente, por eso se llama redescuento, es como un descuento sobre el descuento, ¿no? Que se realiza sobre los títulos
títulos, valores, ¿no? Entonces, este sería el ejemplito de lo que es el encaje, ¿no? 120 para el BCR, al banco 880. Si al banco le falta dinero en algún momento, puede acudir al Banco Central. Porque al final, estos 120 soles no son del BCR, tampoco son del banco, son de la gente, ¿no? Del público que ha depositado o confiado su dinero. A ver, ¿qué pasaría si ese encaje de 12% se eleva hasta 20%? La figura va a cambiar, porque ahora de esos 1000, el banco tendría que guardar 200, el 20% de 1000 es 200 en el BCR. Por lo tanto, la diferencia con 1000 sería 800. Ya genera un pequeño problema, porque ahora el banco ya no va a tener 880, tendría 80 menos. ¿Y por qué el banco tiene 80 menos? Obvio, porque el Banco Central tiene esos 80, pues. Ahora de 120 el encaje sube a 200. Lo cual implicaría que al subir el encaje, el banco va a tener ahora menos liquidez, va a tener menos soles para poder colocar. Y eso también va a tener una consecuencia, ¿no? Porque yo les pregunto, si ahora el banco va a tener menos soles para prestar, significa de que va a haber una escasez de crédito. Y por lo tanto, si hay una escasez de crédito, va a hacer que el crédito sea más caro. A menor oferta de crédito, la tasa de interés, en este caso la tasa activa, va a empezar a aumentar. O sea, los empresarios van a tener menos acceso a créditos y encima créditos caros, ¿no? Debido al aumento del encaje, ¿ya? Ahora, el Banco Central se arrepiente y de 12% decide bajarlo a 7%. La figura sería opuesta, ¿no? El 7% de 1000 sería 70 soles, ¿no? O sea que la diferencia con esos 1000 sería de 930. Mira qué sorpresa. Ahora el banco ya no tiene 800. Por arte de magia, ahora tiene 130 soles más. ¿Por qué el banco tiene 130 soles más? Porque el BCR ahora tiene 130 soles menos. O sea, lo que el BCR pierde, el banco lo gana. Y lo que el BCR gana, el banco lo pierde. ¿Se dan cuenta? Todo por el encaje. Pregunta, ahora el banco tiene más dinero. ¿Y por qué tiene mayor liquidez? Porque el encaje legal se ha reducido. Y esto al final puede traer una consecuencia no solamente de que pueda aparecer la inflación si los bancos usan el dinero de manera pues no adecuada, no eficiente, pero sí va a generar un beneficio a la inversión, porque los bancos van a tener más soles para prestar y como tienen más dinero para prestar, hará que la tasa de interés, que es el precio del dinero, empiece pues a reducirse. Entonces los empresarios ahora van a tener más inversiones, van a tener más acceso al crédito y encima pagando un interés probablemente más bajo. Todo dependerá pues de la especulación que puede existir, porque el mercado bancario en el Perú es un mercado que, digamos, no es de competencia propiamente. Acuérdense que los modelos de mercado tienen varios nombres. Podríamos decir que los mercados bancarios en el Perú son oligopólicos, ¿no? ¿Y qué significa hablar de oligopolio? O sea, donde hay pocas empresas, ¿no? En el Perú hay 4 bancos que batutean el crédito. Y generalmente esos 4 bancos, que son el Crédito, BBVA, Interbank, Scotiabank, son un grupo de poder también. Si tú le haces un trabajo de investigación sobre los dueños de los bancos, son también los dueños de las principales empresas en el país. Las industrias más grandes, ¿no? Las actividades comerciales, las actividades secundarias, las actividades de construcción, ¿no? Son grupos que se forman. Por ejemplo, la familia Rodríguez Banda, así se apellidan, son los dueños del Grupo Gloria. Y también son accionistas en Scotiabank, o sea, un banco que, bueno, es canadiense, pero tiene acciones peruanas. Y el Grupo Gloria no solamente leche, también hace cemento, ¿no? También produce golosinas, produce yogur, produce queso. O sea, vas a tener un control de actividad económica muy grande, ¿no? El grupo Interbank es un grupo también, es un holding, ¿no? Económico muy fuerte en el país. Su dueño es el hombre más poderoso del Perú. Entonces, vas a tener que siempre va a haber pues un límite entre lo que el banco puede prestar o quiere prestar y el límite que le pone el Banco Central. Una pregunta, ¿y qué pasaría si el encaje legal fuera 100%? Sería también absurdo, porque implicaría que todo el dinero que el público depositó, el banco va a tener que guardarlo en el BCR y al final se quedaría con 0 balas.
y con 0 balas no prestas nada. Y si no prestas nada, entonces ¿cuál es el negocio? Por eso el encaje siempre está regulándose a través de la autoridad monetaria, ¿ya? El encaje es la política económica más importante porque permite a nivel monetario controlar la liquidez, ¿no? Controlar y garantizar los depósitos, ¿no es cierto? Controlar el crédito, va a tener efectos sobre la tasa de interés activa y una serie de factores que finalmente son importantes, ¿no? Otra cosita, dentro del encaje legal hay dos encajes, digamos, en subdivisión. Está el encaje básico y también está el encaje marginal. El encaje básico es un porcentaje sobre una cantidad de depósitos. Digamos, 7% es el encaje básico, ¿no? En cambio, el marginal es un encaje adicional, ¿no? Por ejemplo, la superintendencia le dice al banco, mira, si tú aumentas los depósitos en un 100%, el encaje marginal va a ser menos que si lo aumentas en menor proporción. Eso con la finalidad de que el banco disponga de más liquidez cuando capta también más liquidez, ¿no es cierto? Eso es lo fundamental, el encaje marginal. Pero esas ya son políticas un poco más complejas. Lo importante, muchachos, es que ustedes aprendan que el encaje legal es la base para el control de la liquidez, ¿ya? Bueno, entrando ya a las operaciones bancarias, vamos a dividirlas, como lo dice la teoría, en dos partes. Van a estar las operaciones pasivas y las operaciones activas. Ya, ¿la diferencia cuál es? Las pasivas las realiza el banco con los agentes en superávit, o sea, captan dinero. Las operaciones activas las realiza el banco con los agentes en déficit, o sea, les da dinero, les coloca dinero. Pues bien, en las pasivas vamos a encontrar básicamente tres, ¿ya? Vamos a diferenciarlas en lo que representa pues su digamos, aplicación. Los depósitos a la vista es el principal, ¿no?, componente en la captación de fondos. O sea, hagamos una estadística. De cada 100 soles que el banco capta, aproximadamente 60, o sea, más de la mitad, son depósitos a la vista. ¿Qué son depósitos a la vista? Son las cuentas corrientes, ¿no es cierto?, que el público, generalmente las empresas, ¿no?, que también son públicos, ¿no?, van a tener en el sistema bancario. El sistema es el siguiente. El empresario, por ejemplo, cada día mueve 2.000 soles en ventas. Tener en el bolsillo 2.000 soles o guardaditos es peligroso. Entonces, todo ese dinero que se va obteniendo se va depositando en la cuenta corriente. Y el señor, el titular de la cuenta, va a tener en su poder una chequera. De tal manera que con esa chequera va a poder hacer pagos a terceras personas. O sea, el cheque es un medio de pago. El cheque es dinero, ojo, La gente dice que es cuasi dinero. No, el cheque es dinero, solo con la diferencia que el cheque tiene una, digamos, liquidez no tan aceptable como la tiene el circulante, ¿no? Yo voy a una bodega con un billete de 100, finalmente la tía va a tener que cambiarlo, ¿no? Va a tener que aceptarlo. Pero si voy con un cheque, es muy probable que no me lo acepte, ¿no? Generalmente los cheques se utilizan para pagos más importantes, ¿no? No vas a usar, pues, una chequera para pagar, pues, un emoliente, pues, ¿no? En la vida, eso no creo que te lo acepte, ¿no? Bueno, así que ya sabemos. Además, el depósito a la vista, como mueve mucho, digamos, mucho monto, mucha liquidez, es el depósito que genera el interés más bajo. Más o menos el promedio está en casi 1%, hasta menos, 0.8% al año. Entonces un alumno me pregunta, profe, entonces mejor saco mi dinero pues para ganar menos de 1%, mejor, pero tenerlo en el colchón o en el colchón bank no es tan rentable, pues, ¿no? Es mejor tenerlo seguro, ¿no?, en el banco, y por la cantidad que se maneja, pues en lugar de estar con sacos de billetes, mejor andamos con una chequera, ¿no es cierto? Así funciona. Bueno, luego están los depósitos de ahorro, ¿ya? Esta es una cuenta de libre disponibilidad. O sea, el ahorrista abre una cuenta con un monto que el banco le exige. Es bajo, se pueden abrir cuentas de ahorro hasta con 100 soles. Y una vez que el banco te acepta la cuenta, te va a dar una tarjeta, ya, que se llama tarjeta de débito, que la tienen en el Perú más de 8 millones de personas. Y con la tarjeta de débito vamos a poder ir al banco, ¿no?, en este caso a los cajeros, a retirar una cantidad, ¿no? Es más, también la podemos usar como medio de pago.
¿no? Con la tarjeta de débito se puede ir a la farmacia, pagar en un supermercado. A veces ni siquiera te exigen el DNI porque saben que es tu dinero, es tu propio dinero que vas a utilizar, ¿no? en una transacción. Por estas cuentas, obviamente el interés que se paga es mucho mayor. En el Perú llega en este momento al 2% como máximo al año. Imagínate, 2% al año. No, pero los bancos son así, pues te pagan ese interés porque el mercado es libre, pues, ¿no? Ya tú eliges, ¿no? Si un banco te paga 2 y el otro te paga 2.2, te vas al de 2.2, pues, ¿no? Ya dependerá de las condiciones, ¿no? La publicidad, que no debe ser engañosa. Por ejemplo, hay bancos que utilizan a figuras públicas para decir, este banco no cobra mantenimiento, ¿no? Es decir, no te cobra por sacar plata del cajero, por tener la tarjeta, pero al final te paga un interés más miserable, ¿no? Bueno, y tercero vienen los depósitos a plazo fijo. Cuidado, a diferencia de los depósitos de ahorro, el depósito a plazo fijo es el dinero que debe estar inmovilizado. ¿Ya? Puede ser por 90 días, 180 días, 270 días, 360 días o más de 360 días. Siempre va de 90 en 90. ¿Ya? El sistema es el siguiente. Tú abres un depósito, por ejemplo, a 90 días. ¿Ya? Si lo abro a 90 días, significa que el banco te va a dar un certificado. No te va a dar chequera ni tarjeta de débito, te da un certificado a plazo fijo, ¿no? Donde aparece el banco tal, aceptó el depósito de la persona tal por una cantidad de, ¿no? Y pagará un interés de hasta el vencimiento, que es el día tal. O sea, eso significa que si, por ejemplo, yo abro mi cuenta a plazo el 1 de enero, ahí está, para empezar el año, entonces tendría que cobrarlo más o menos a fines de marzo, ¿no? El 30, 31 de marzo ya se vencen los 90 días, o el 1 de abril de repente, voy al banco y me pagan el monto respectivo. Profesor, ¿qué pasa si yo voy antes de los 90 días? ¿Qué pasa si yo quiero mi plata? Digo, necesito, tengo una emergencia, ¿puedo sacar mi dinero? La respuesta es sí. Pero el banco lo que va a hacer es penalizarte, te va a castigar, entre comillas. O sea, te va a devolver tu plata, pero sin intereses. Profesor, pero si ha estado mi plata un tiempo, está bien, pues, pero tú le dijiste al banco 90 días. Y el banco, sabiendo que tú lo vas a sacar en 90 días, también lo ha prestado a otra persona a 90 días. Entonces el banco no le va a ir a decir al deudor, págame para pagarle al ahorrista. No, pues, por eso que el banco te va a descontar, inclusive de tu capital, de lo que has depositado, te va a descontar una cantidad. O sea, tienes que pensarlo bien, pues, cuando abras un depósito a plazo. Profe, entonces mejor lo pongo en ahorros porque ahí lo puedo sacar cuando me dé la gana. Está bien, pues, pero ¿sabe cuál es la ventaja de esto? El interés que se paga. ¿Ya? El interés que se paga es mucho mayor, pues, aunque no es tanto por la cantidad que hoy hay en el país, ¿no? Pero en el Perú, por ejemplo, se paga 6%, 5%, 7%. El otro día vi un aviso de un banco que ofrecía pagar 12% anual. Yo dije, este banco ya se mandó demasiado, ¿no? O sea, de 3% a 12 es 4 veces. Pero ahí había un asterisco, que a veces no lo vemos muy bien, y abajito decía, pues hay que ponerse lupa ahí para leerlo, decía, depósito a plazo a más de 1080 días. A ver, un poco de matemática. 1080 días significaría 3 años o más. O sea, si yo abro un depósito a plazo en septiembre del 2020, tengo que ir en septiembre del 2023. Profesor, y si voy a los 2 años y medio, igualito el sistema. El banco te va a devolver tu plata, pero te va a descontar. Encima que no te pagan ni un centavo de interés, te va a descontar por el medio año que faltaba. Por eso hay que tener bastante planificación cuando uno abre un depósito a plazo, porque después la gente dice, lo puse 1 año y ahora necesito plata para mis medicinas porque estoy enfermo. El banco te va a devolver, pero para eso hay un contrato, ¿no? Hay una penalidad que también se establece. Ahora, la pregunta es, profe, ¿y si deposité a 90 días y yo me acerco al día 100, voy a pedir al banco que me pague intereses adicionales por los 10 días? No, pues, el banco te va a decir, tú dijiste 90. El banco no te paga el exceso, pero sí te cobra el defecto. O sea, te cobra por el tiempo anterior al cual has ido a retirar, ¿ya? Eso se llaman depósitos a plazo fijo. Entonces ya tienes ahí la oferta. Si eres empresario que mueve mucho dinero, te conviene a la vista.
Si eres ama de casa, trabajador, que te depositan tu sueldo, estudiante, que te depositan tu propina, manejas cuenta de ahorro. Y si eres una persona que planifica un gasto de acuerdo a un tiempo determinado, una planificación propiamente, será una cuenta a plazo fijo, ¿ya? Bueno, vamos ahora a las operaciones activas. ¿Por qué se llaman activas? Porque ahí el banco está colocando el dinero, ¿está bien? Vamos a ver cómo funciona. Primero están los préstamos directos, ¿ya? O sea, significa que el empresario va a hacer, digamos, colocaciones directas, colocaciones inmediatas, que pueden ser de corto plazo, pueden ser de mediano plazo o también de largo plazo, ¿está bien? Evidentemente eso va a depender mucho del tiempo. Cuando se presta a un año máximo es corto plazo, se presta hasta 5 años mediano plazo, más de 5 años ya es un largo plazo, ¿ya? El sobregiro bancario ya es una operación también activa en donde el banco no te presta dinero contante y sonante, no te lo da así directamente en un sobre. Lo que hace el banco es darte avances en tu cuenta corriente. A ver, vamos a poner un ejemplo de cómo es avance en cuenta corriente. Vamos a suponer que yo tengo ahorita, a ver, una barbería, ¿ya? O sea, tengo un negocio de barbería y en mi cuenta corriente tengo 5.000 soles ahí, ¿no? Guardados para girar cheques. Pero tengo que pagar 3 meses de local. El local en el que trabajo es alquilado, entonces los 3 meses de local son 12.000 soles. Y el dueño me dice, señor, mi cheque de 12.000, yo le digo, amigo, pero tengo solo 5.000. No, señor, si usted no me paga, lo desalojamos. Pierdo la oportunidad de hacer el negocio. Entonces, lo que voy a hacer yo es llamar al banco. Y le voy a decir, señor banco, ¿sabe qué? Yo soy un cliente. Ah, claro, señor, usted tiene muchos años acá. Quiero un sobregiro de 7.000. O sea, lo que me faltaba, porque tenía 5.000 y tengo que pagar 12.000. Entonces, el banco, como sabe que soy un cliente con solvencia, con un negocio seguro, tengo arraigo, tengo aval, tengo respaldo, el banco me va a depositar a mi cuenta corriente 12.000. Entonces, a la hora que yo cheque al sistema, va a decir, barbería tal, saldo 12.000. Por lo tanto, ya puedo pagar el cheque. Y luego el banco me va a cobrar esos 7.000 como si me hubiese hecho un préstamo, ¿no? Al final es un préstamo, pero es un préstamo que se hace no directamente, sino a través de la cuenta corriente, ¿ya? Eso se hace cuando el cliente, pues, es big, ¿no? Cuando el cliente es reconocido, ¿no? Es un cliente que es un buen pagador. Luego está el arrendamiento financiero. Esto también ha crecido mucho en el Perú. Se le conoce como el leasing, ¿no? El sistema consiste en que el banco tiene la propiedad de bienes de capital. El banco tiene propiedades de autos, de maquinarias, equipos y empresarios que están dispuestos a hacer un emprendimiento. Al banco lo que le piden no es dinero, sino que le alquilen esos equipos. Por ejemplo, a ver, yo voy a poner un negocio de movilidad para turistas y necesito, a ver, 3 scooters, ¿no? Que obviamente no tengo para comprarlas. El banco me dice, no se preocupe, se las vamos a dar para que usted las trabaje y nos va a pagar mensualmente tal cantidad de alquiler. El sistema dura 3 años. Es decir, se supone que después de 3 años que he estado pagando el alquiler de los vehículos, ya tengo pues solvencia. Se supone que ya experimenté un crecimiento en mi negocio. Y al tercer año esas máquinas pasan a ser mías. Pero para eso tengo que pagar la diferencia, ¿no? Pagar la diferencia entre el valor a futuro de los vehículos menos el alquiler que se ha ido pagando en esos 36 meses. O sea que al final el leasing me da la oportunidad de hacerme dueño de medios de producción, pero previamente pagando un alquiler. Es una forma de tener una propiedad al futuro, ¿no? Pero que le da capacidad de producción pues al sector empresarial, ¿no es cierto? Bueno. Luego está el descuento bancario, que es una operación por la cual los bancos le compran a algunos agentes económicos, a algunas empresas, los documentos de crédito, fundamentalmente las letras de cambio. De tal manera que si yo tengo, por ejemplo, una letra de cambio de 1.000 soles que se vence en diciembre y estamos junio, entonces es obvio que si yo necesito plata ahorita, la puedo vender esa letra al banco. El banco me pregunta quién es el deudor, o sea, quién es el librado, como se dice técnicamente, y por lo tanto el banco paga el monto de la letra, pero descontando el interés, porque no se olviden que todavía falta un tiempo para que se venza.
Al final ganan todos, ¿no? Gana el acreedor porque ya tiene liquidez, aunque menos, obviamente, y el banco también gana porque el banco va a cobrar 1.000 soles a un cliente cuando esa lecra la ha comprado por menos de 1.000. La diferencia entre lo que pagó y lo que va a cobrar sería el beneficio del banco. ¿Te das cuenta? El descuento bancario. Profe, ¿y si el banco ahora quiere vender esa lecra antes que se venza el tiempo definido? El banco lo puede hacer, pero no se lo puede vender a otro banco. Tiene que negociarlo con el Banco Central de Reserva. Y el BCR va a darle liquidez a los bancos con la operación que se llama redescuento bancario. ¿Por qué se llama redescuento? Porque es un descuento sobre una lecra ya descontada, ¿no? Generalmente esto es parte de las matemáticas financieras, ¿no?, que se plantean en la actividad bancaria. Y luego viene el factoring. Bueno, el factoring es un conjunto de operaciones en donde los bancos compran deudas comerciales, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo tengo una empresa que produce pasteles, tortas, ¿no? Y todos mis clientes en total me están debiendo 20.000 soles. ¿Qué hago yo? Esa deuda se la vendo al banco. Le digo, banco, tales personas me deben 20.000. Ah, no se preocupe, deme la letra, los documentos que le han firmado. Y el banco paga pues una cantidad menor. Me paga, ponte 15.000, por lo menos salvé el año, ¿no? Ya tengo 15.000 en efectivo. Ahora el banco va a tener que encargarse de cobrarle esos 20.000 a los deudores que inicialmente eran de mi mercado, ¿no? Ya.